Gracias, señor presidente. Ilustrísimo señor Justicia, bienvenido a estas Cortes de Aragón, a usted y a todo su magnífico equipo. Nuestro más sincero agradecimiento por la enorme labor que desarrolla como institución. Nosotros, ya lo sabe, defendemos de forma importante la importancia que tiene el Justicia de Aragón. Por eso, vaya por delante que para nosotros, para el Partido Aragonés, la figura del Justicia de Aragón es uno de los ejes vasculares del entramado institucional. No se trata de un mero organismo ni de un órgano administrativo. Muy al contrario, es una de las 4 instituciones aragonesas que declara y reconoce nuestro Estatuto de Autonomía, junto al presidente, las Cortes y el Gobierno de Aragón. Y eso hay que recordárselo a todos los parlamentarios y también a todos los aragoneses. Además, la figura del Justicia, ligada siempre desde al menos el siglo XIII a la propia historia de Aragón, es para nosotros una auténtica seña de identidad de los aragoneses y una fuente originaria de la que después bebieron otros territorios y otros países. Así es reconocido en todo el mundo, desde Aragón al hemiciclo del Congreso de los Diputados, donde figura el nombre del joven Justicia de Aragón, Juan de Lanuza el Mozo, ejecutado por defender las libertades aragonesas en 1591, así como en la literatura histórica y también jurídica. Pero la institución del Justicia no es solo algo simbólico o histórico. La institución del Justicia fue recuperada para Aragón gracias al sistema autonómico, totalmente adaptado a nuestros tiempos. La verdad es que nosotros aquí hacemos un inciso en que se han modernizado ustedes correctamente y, sobre todo, ligada al día a día del ciudadano aragonés, a quien depende en el ejercicio de sus derechos y de sus conflictos. Esta defensa actualizada de los aragoneses hace del Justicia uno de los entes más y mejor valorados por parte de todos los aragoneses. En cuanto al informe, nosotros pasamos a analizar el informe del 2018 siguiendo el mismo orden establecido por usted, comenzando analizando las tareas de difusión de la propia institución. Nosotros querríamos saber qué tareas están ustedes realizando en cuanto a la institución. Algo que nos ha gustado de forma importante es el hecho de que el Justicia y la institución salga al territorio. No dudamos de que antes lo estuviera haciendo, pero nos ha gustado muchísimo de que el Justicia y todo su equipo pues salga al territorio a difundir y a sensibilizar y a concienciar de esa importante labor. En ese sentido, en relación al deber de colaboración con la institución, tal vez este debiera ser uno de los temas a afrontar en una posible reforma y desarrollo de la normativa del Justicia. Nosotros queremos dejar claro este punto, el deber de colaboración con el deber de colaboración con la institución. Cuando la Administración no contesta a la Justicia, se produce una pérdida de la calidad y garantía de los derechos del ciudadano. Por ello, hace bien el Justicia, cumpliendo con la propia ley, manifestando públicamente quienes no han respondido a los requerimientos de la institución. En lo referente al recordatorio de deberes legales y recordatorios de solicitud de información, observamos en principios unos porcentajes más altos en la Administración municipal que en la provincial o autonómica. Nos gustaría que nos diera su opinión. ¿La Administración municipal, en términos generales, es más reacia a cumplir con estos deberes que la autonómica? Y si es así, ¿a qué cree usted que se debe? Nos duele también comprobar que algunas administraciones no respondan a sus sugerencias o recomendaciones formuladas por el Justicia de Aragón. Vemos con preocupación esta actitud de algunas administraciones y, aunque entendemos que la respuesta muchas veces es complicada, pues dependerá también del número total de sugerencias y recomendaciones en cada caso, le preguntamos nuevamente, ¿es más receptiva en ese sentido la Administración autonómica que la municipal a la hora de contestar sobre la aceptación de sugerencias o recomendaciones? Y si es así, también nos gustaría conocer su opinión sobre las posibles causas. En ese sentido, y entrando en materia también por sectores, nos complace comprobar que no existen problemas que pudiéramos definir como generales para el colectivo en cuanto a la agricultura, ganadería y montes. Celebramos también la ausencia de quejas en relación a la PAC, si bien ya sabe que este es uno de los temas que también preocupa sobremanera al sector primario aragonés. Parece que en relación con el Gobierno de Aragón, o al menos por los procedimientos, no son quejas al propio Justicia. En cuanto a Economía y Hacienda, tomamos nota de la ausencia de quejas en relación a las cláusulas suelos ni a la contratación de productos financieros complejos.
¿A qué cree que se debe? Nos gustaría saber principalmente cuáles son las causas o la causa principal. En cuanto a industria y comercio, dos sectores importantes y vitales en nuestra tierra. En materia de industria y comercio, parece necesario mejorar el sistema de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Zaragoza, con problemas de espacio y otros. Nos gustaría saber, en este aspecto, por ejemplo, saber si tiene noticia de haberse solucionado. En vivienda nos preocupa la agilidad en la contestación en algunos supuestos en los que se requiere una vivienda de alquiler social para los casos de desahucio. ¿Cree necesario usted aumentar los medios personales o materiales de la Administración para agilizar estos procedimientos? Por otro lado, en el apartado de obras públicas, permítame que mis referencias, principalmente, por coger algo con enjundia, se dirijan de manera exclusiva a los daños producidos por las inundaciones del Ebro. Todo ello, por supuesto, sin restar importancia al resto de temas. Como usted sabe, en el acuerdo de gobernabilidad que nosotros hemos suscrito es algo que es de suma importancia para nosotros y queremos dejar nuestra preocupación patente al respecto. También en el apartado de servicios públicos y transportes, y el Partido Aragonés, el Grupo Parlamentario Aragonés, ha incidido de forma importante y de forma positiva con una gran cantidad de iniciativas, especialmente en los temas relacionados con las telecomunicaciones y la telefonía. Nosotros compartimos naturalmente su preocupación. De hecho, entendemos que el problema derivado del primer aspecto más técnico, propiamente del consumo, tiene una mayor incidencia en las zonas urbanas y en cuanto al segundo aspecto, que normalmente es el de las coberturas a nivel de telefonía y de banda ancha, tiene una principalidad en las zonas más rurales. Nosotros hemos incidido de forma importante en las Cortes de Aragón y también es verdad que el propio Gobierno de Aragón, en consonancia muchas veces con las diputaciones y otros entes, están dando solución al respecto. En el tema de sanidad, al igual que a usted, al PAR nos preocupa la situación de las listas de esperas en sanidad. A lo largo de la pasada legislatura, así lo expusimos en reiteradas ocasiones y vemos que se están dando pasos positivos al respecto. Señor Justicia, nosotros nos hemos dejado cosas en el tintero, hemos querido desgranarle las principales. Simplemente queremos felicitarle por el gran trabajo que usted está realizando a cabo, natural también al magnífico equipo que tiene, y queríamos también felicitarle por las acciones que están ustedes tomando en cuanto a la mesa de mayores en soledad no elegida, que está organizada por el Justicia y, como usted sabe, naturalmente ha sido un hito también a nivel nacional. ¿Podría extenderse un poco más en explicarnos cuáles son sus últimas aportaciones para el año 2019? No obstante, y para concluir, no nos resistimos a mencionar muy breve el interesantísimo informe realizado sobre la constitución de la defensa del menor en el seno del Justicia. Nos gusta la idea y esperamos poder desarrollarla en una futura tramitación de ley. Nada más decirle que nosotros nos creemos la figura del Justicia, nos creemos la institución y que va a tener también todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.